La situación en la provincia de Jujuy respecto a las lluvias y las precipitaciones no cesan y durante estas últimas jornadas nos hemos visto con videos de lo que está sucediendo en toda la Puna jujeña, más precisamente en Ciénega de Paicone, 22 años reclamando un puente y las familias no tienen ninguna clase de respuesta por parte de las autoridades provinciales, nacionales o a quien le corresponda solucionar un problema de años. Estamos en comunicación telefónica, lo había anticipado al arranque del programa, con René Javier Flores, que es comunero de Ciénega de Paicone. René, buen día. Bienvenido a FM Región y a FM El Tolar, acá desde San Salvador de Jujuy. Te saluda Ariel Gutiérrez. Buen día, Ariel, ¿qué tal? Sí, te escuchamos, René. Bien, lo que yo quería manifestar era la preocupante situación que día a día padecemos los pobladores de estos lugares, de la Puna de Jujuy. Sí. Es una situación bastante alarmante, una situación que no solamente nos preocupa, digamos, a todos los pobladores, sino a las distintas localidades cuya ubicación están dentro de la Ruta Nacional número 40 y que muchas veces utilizan o transitan frecuentemente esta ruta. Y es una barrera natural, el caudal de este río enorme, y que lamentablemente a veces nos pone en riesgo la vida, ¿no?, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos. René, ¿cómo está el río por estas horas? Las precipitaciones han continuado, no baja, ¿no?, y no da tregua al río, y las comunidades siguen aisladas. Así es, según novedades del destacamento de la policía de esta localidad, el río por ahora se encuentra prácticamente impasable, intransitable, y las aguas aumentaron en su caudal, así que no hay forma de poder cruzarlo. ¿Y ustedes cómo tienen otra opción para poder llegar, digo, a Abrapampa o a La Quiaca por otro camino alternativo, o directamente quedan aislados totalmente? La verdad que este río se alimenta por otros ríos, que es el río Grande de Ormayo, el río de Guasacucho, el río de Paicone, de Guayaj. Y para ir por el lado de Abrapampa, por ejemplo, tendrías que atravesarlo al río como unas 3 o 4 veces más. O sea que 3 o 4 riesgos más y no es. Y si vamos por La Quiaca, está también del mismo río, nos atraviesa y no hay otra forma. No podemos cruzar, no tenemos otra alternativa que sí o sí, aún pone en riesgo nuestras vidas, cruzarlo. No nos queda de otra. Claro. Y en este caso, ¿cuántas familias, estamos hablando de Ciénega de Paicone, y cuántas comunidades se encuentran afectadas por este río? Ciénega de Paicone tiene una población de más de 300 habitantes, está solamente a 4 kilómetros de este río Grande, y después al otro lado, al sur, está otra comunidad, que es la localidad de Paicone, creo que con 100 habitantes, y próximamente a 30 kilómetros está la localidad de Cusicusi, que también tiene más de 300 habitantes. Y bueno, este río es el que generalmente se nos hace imposible, ¿no?, de cruzar, y se nos afecta a muchas cosas, por ejemplo la provisión de mercadería, de verdura, a veces también de insumos, y lo que más quiero recalcar es también la actual situación, ¿no?, en cuanto a la pandemia. Por ejemplo, creo que hay comunidades que por ahí tienen casos sospechosos de COVID, tiene que estar sí o sí una persona, la policía tiene que pasar, también tiene que pasar, si bien algunos son de la zona, tienen que pasar este río para poder trabajar, el personal de salud tiene que pasar, tiene que nutrirse de medicamentos, de leche, de las cosas más esenciales que necesita una comunidad. En este caso, ¿cuánto mide el ancho del río? El río tiene aproximadamente un ancho de 200 metros a 250 metros. Más o menos, pero es de la banda a la banda. Hoy se encuentra todo el río prácticamente cubierto por el agua. Todo el río. O sea que esto es bastante ancho, es mucho o es alto el riesgo que corren, digamos, ¿no?, ustedes a la hora de cruzar. Sí, la verdad que hace unos pocos días atrás se difundió un video donde unas personas, o sea, nuestros hermanos están cruzando y bueno, por la gracia de Dios y de la Madre Tierra, por así decirlo, no tuvimos que lamentar víctimas, gracias a la solidaridad
de que había personas detectives de la policía y otros vecinos que bueno, pudieron, digamos, ayudar a estas personas a salir a tiempo y en forma. Claro. Pero este río, por eso, como te digo, tiene un caudal enorme, no se lo cruza de manera directa, siempre vemos la forma de poder cruzarlo, aunque sea 2, 3 kilómetros arriba, y de dar, digamos, de poder pasar al otro lado, ¿no? Donde nos espera a veces el transporte, el único transporte de la empresa, que es la empresa Andes Norte, que está ubicada, digamos, tiene su permanencia en la ciudad de La Quiaca. Claro, y en este caso, cuando ustedes necesitan viajar, tienen que ir en camioneta hasta el río, de ahí cruzan los que puedan cruzar y recién el transporte llega hasta ahí. Así es, nosotros desde esta comunidad y de las otras localidades se transportan en camionetas hasta el río, y el río como tiene un amplio caudal, es muy fuerte el río, tenemos que ver la forma de cruzar desde el otro lado para el transporte, y eso tampoco te garantiza, ¿no?, de que llegues a destino, porque la ruta, por lo general, las condiciones de la lluvia, la naturaleza, el camino, también hacen que haya otros ríos, y hay que también correr el mismo riesgo, hay que correr porque a veces se te planta el vehículo, se te queda varado por un día entero, y hay chicos, hay niños, a veces padecen hambre, y lamentablemente, como es un campo, no tenés a dónde ir o a dónde comprar, por lo menos algo para poder no padecer hambre. Y ¿cuánto tiempo el río ha bajado, ha cedido un poco para dar tregua, o es constante durante todo este tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que el río está crecido? Hace unas 2 semanas ya estaba bastante crecido el río, pero si las lluvias persisten de esta manera, el río se va a encontrar más o menos, sin llover, por ejemplo, las aguas van a permanecer hasta 3, 4 días, pero en verano esto suele ocurrir todos los años. Uh-huh. Decime, René, ustedes, vamos a la parte de lo que están gestionando. 20 años, hasta ahora en estos 20 años, nadie les ha escuchado, nadie ha tenido una reunión, por lo menos en época de campaña, nadie les ha dicho, vamos a hacer el intento de construir algo que pueda solucionar. Obviamente que la solución definitiva es el puente, pero bueno, hay otras alternativas, calculo que eso lo saben los ingenieros, pero ¿nadie les ha dado una respuesta a su pedido? A ver, la verdad que usted conocerá, la gente de estos lados siempre tiene, o es humilde, siempre escucha, y siempre, aún así con la inteligencia que tienen, siempre tratan de presentar estos proyectos, por lo menos de tener una obra de infraestructura, un puente, y se los ha llevado a los distintos gobiernos. No te hablo explícitamente de un solo gobierno, del gobierno actual. Son más de 2 décadas que se han elaborado notas, proyectos, se ha manifestado mediante los medios, mediante las autoridades municipales, provinciales, departamentales, pero lo que nunca vemos es una solución, por lo menos algo viable. Algo que te dé o que te garantice la salud y el bienestar de los pobladores. Claro. No hemos tenido respuestas, si bien hemos escuchado que se han elaborado proyectos, que hay carpetas en camino, pero hasta la fecha algo en concreto lamentablemente no lo hemos visto. Y son más de 22 años. Como te digo, no hablo explícitamente de un solo gobierno, sino de otros tantos que han pasado y que están todavía. Y en este sentido, digamos, cuando hay alguna emergencia, roguemos a Dios que en este tiempo no se enferme absolutamente nadie, ni de COVID ni ninguna otra enfermedad, ni personas de adultos mayores, pero digo, cuando hay una emergencia, ¿cómo hacen ustedes? Y ahí los riesgos ya no es para una sola persona, sino para varias, porque tendríamos, que nos ha pasado en otras oportunidades y en otras localidades, en que el personal de salud ha tenido que cargar, digamos, con el paciente en las espaldas, y bueno, ver la forma de que la ambulancia desde el otro lado, desde donde te toque, desde Abrapampa o desde La Quiaca esté esperando, asumir esa responsabilidad y cargarlos, no te queda de otro, cargarlos en la espalda o hacerlos pasar de a uno, de a dos, a cococho, como quien dice. Se busca las estrategias de poder sobrevivir a esta situación. Claro.
Y en este tiempo, en todos estos años, ¿cuántas víctimas fatales se ha llevado este río? Mira, en los últimos años hemos tenido que lamentar la muerte de una persona adulta. Y bueno, hace poco también hemos logrado salvar a una docente, una profesora de lengua. Gracias a Dios ella está con vida. Y así como eso, cada día por medio, cada día se plantan, corren riesgos, hay turistas que se quedan en medio del río, el agua se inunda las camionetas. Esto es frecuente, no te hablo una sola vez a la semana, son cada día por medio, por lo menos los riesgos son altos. Y así como pasaba la otra vez en el video, suele pasar casi muy de manera constante. Nada más que a veces no estamos en el momento justo para poder estar con una cámara, eso. Claro. No somos de mostrar generalmente esas cosas, pero no nos queda de otra a veces. No, a veces visibilizar toda esta situación que ustedes están padeciendo es muy importante, digamos. En este sentido, ¿ustedes para cruzar el río se organizan? ¿Hay un horario? ¿Van todos juntos? Desde Ciénaga de Paicone al río, ¿cuántos kilómetros hay de distancia? ¿Kilómetros o metros? Desde Paicone son 5 kilómetros, 4 kilómetros desde Ciénaga de Paicone hacia el río. Sí, todos nos organizamos, nos hablamos, somos conocidos, somos vecinos, y tratamos de organizarlo en ese momento y de poder pasar de a 4 personas, de 5 personas, de que el grupo no sea mayor para no poder actuar como una barrera contra el agua. Tratamos de pasar de la manera más organizada, de que hayan hombres fuertes en cada uno de los bandos para poder hacer cruzar a los niños, a los adultos mayores, a las personas enfermas. ¿Y a qué jurisdicción pertenece Ciénaga de Paicone? Digamos, ¿tienen delegación municipal, comisión municipal, municipio? ¿A quién corresponde? Ciénaga de Paicone, como otras localidades de Paicone, Misarum y de Bolivia del Sarayó, Cusicusi están dentro del ejido municipal, o sea, la comisión municipal de Cusicusi. Sí. Así es, sí, nos encontramos justo en la parte más recóndita, ¿no?, de la provincia, el límite con Bolivia. Bolivia está solamente acá a 4 kilómetros. Claro. Y ahora la Comisión Municipal de Cusicusi no ha dicho vamos a gestionar, se han reunido, no hubo reuniones o algo, por lo menos para tirar una soga, un puente colgante, algo para que ustedes puedan pasar este verano o los veranos sin tener que lamentar todo este sufrimiento. La verdad que yo rescato mucho lo de la Comisión Municipal porque no soy un crítico experto en eso, pero rescato. Ellos siempre han llevado la voz, digamos, de la necesidad de los pueblos, pero esto es más que nada algo político a veces, y creo que depende mucho a veces desde nación y desde provincia, pero desde la parte municipal siempre se ha buscado soluciones viables. Se ha trabajado desde los distintos comisionados que han pasado, se ha trabajado mucho con esto. Y bueno, la verdad que yo les agradezco a ellos, han estado siempre presentes, pero esto va mucho más allá, es mucho más amplio, a veces es tan burocrático, no todo esto, las diferencias políticas, todo, que a veces terminan perjudicando, ¿no?, a estos pueblos. Y lo que pasa es que cuando hablamos también de un puente de 200 metros, 250 metros, hablamos de un puente como el puente de Chijra o Los Perales acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esto para que la gente tome dimensión del tamaño del puente. Es un río aparentemente muy grande. ¿Qué otros ríos provoca complicaciones ahí por la zona donde ustedes están viviendo? Así es, estimado. Sí, la envergadura del puente es similar a lo que usted refiere. La verdad que yo viajé muchas veces a la capital y me pongo a mirar y hay una cantidad enorme de puentes. Y a veces me pongo a pensar, digamos, si no tenemos los mismos derechos nosotros, si no tenemos como habitantes los mismos derechos, si no tenemos esa accesibilidad, o por qué no tenemos a veces las mismas oportunidades. Eso me pongo a pensar. Y bueno, aparte de pasar este río, después hay
hay un tramo de la ruta que se llama el Cañadón de San Juan y Oros, donde también es un río es una quebrada muy angosta, y cada verano sí. te digo la verdad que los riesgos para los vehículos es prácticamente impasable. Si no pasa una máquina de vialidad, es difícil pasar. O te quedas ahí o te tenés que volver. Y si te quedas ahí, ¿cuál es el riesgo de que por la noche llueva todo, se te lleve el vehículo y perder las familias también? O sea que es constante. los riesgos están casi en todo el tramo de la ruta. Claro. Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Ahora con los turistas, porque hemos visto varias camionetas inundadas durante todo este tiempo, con los turistas, ¿cómo están haciendo? ¿Ustedes están asesorando? Porque a pesar del caudal del río, intentan cruzar. ¿Por qué los turistas o la gente intentan cruzar? Ayer vimos una tragedia de una persona que perdió la vida en un río en Rinconada, pero digo, ¿por qué la gente intenta cruzar? ¿Qué es lo que les hace llevar a todo esto y perder sus vehículos, digamos? Y no salen nada barato, digamos. Claro, como te digo, a veces las situaciones pueden esperar 1, 2, 3 días. Es lo que siempre recalcamos nosotros. No es que uno sea imprudente o negligente, sí, pero también hay urgencias que sí o sí se necesitan viajar a la ciudad de La Quiaca. Ahí se hacen generalmente todos los trámites, o ahí se compran las mercaderías, las verduras, todo lo que necesitamos. Sí. Y bueno, la verdad que no nos asesoramos, simplemente a veces consultamos cómo están los pronósticos por ahí. El único servicio o medio de comunicación que tenemos es Wi-Fi. Si no hay energía eléctrica, tampoco tenemos comunicación. Sí. Entonces, bueno, todas estas cosas, esta falta a veces de conocimiento con respecto al clima, todo hace que a veces cometamos lamentablemente. Con respecto a los turistas, la verdad que este verano han sido innumerables los casos en que se han quedado, sí, y yo doy gracias, ¿no?, la solidaridad, la reciprocidad de la gente que generalmente se hace eco de esta situación y va y están prestos para poder socorrer, sacar en la camioneta y que no se lamenten primero víctimas, claro, y después, bueno, la pérdida o de la movilidad, como son los medios de transporte. Pero bueno, asumimos a veces los riesgos, no es una negligencia, simplemente la necesidad que nos lleva muchas veces a poder o a tomar estas decisiones, y a veces equivocadas, a veces acertadas. Estos vehículos que hemos visto en imágenes que se están inundando, que se están casi ya arriba del techo con el agua tapada, digamos, estos vehículos, ¿son de gente que es turista o de gente de la comunidad? Algunas fotografías sí son de la gente de la comunidad, y después otras camionetas que se ven que son de alta gama, o algunas 4x4 que son de los turistas que se quedan así. Y bueno, nosotros como otros hermanos de otras localidades nos sumamos y bueno, les recomendamos que en verano, ¿no? Generalmente esto pasa en verano, no en otros tiempos. Claro. En verano no vayan, digamos, a cruzar, dejamos ahí unos letreros, por ejemplo, lo hacemos de manera manual, claro, digamos, para que circulen con precaución, o que no se metan, por ejemplo, en horarios de la tarde, donde generalmente las lluvias son más recurrentes, con más peligrosidad. Dejamos por lo menos señales, para que, bueno, por lo menos puedan leerlo y puedan tratar de no correr esos riesgos al cruzar el río. Bueno, y por esta... Así es. Últimas preguntas, René, ya te dejamos seguir trabajando, digamos, en este sentido, cuando Ciénega de Paicone, digamos, sabemos que muchos turistas se aventuran en esta ruta, la ruta 40 invita a una aventura porque atraviesa todo el país, llega a Río Gallegos y es una ruta de los Andes, digamos, y termina en La Quiaca justamente, pero digo, ustedes tienen la infraestructura, digamos, como para poder atender a los turistas en caso de que se lleguen a quedar ahí, o algún pueblo por ahí, un hotel, alguna casa, le brindan para que se queden hasta que estén dadas las condiciones de cruzar el río. La verdad que sí, muchas veces nosotros, como es una comunidad bien organizada la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, Ciénega de Paicone, y sí tiene lugares donde ellos se pueden quedar. Como digo, la solidaridad siempre está. Si a veces no se consigue un lugar,
o se llena, por ejemplo, la boca residencial que hay, se llena, entonces prestamos un lugar en el edificio del Consejo Comunitario, que es el edificio institucional comunitaria, dependiente de la comunidad. Entonces ellos se quedan ahí, les tratamos de brindar la máxima información, tratamos de suplir las necesidades que ellos necesitan hasta que este río, por ejemplo, esté con bajo caudal y puedan retomar sus lugares, digamos, de origen. Así es, eso lo quería recalcar. Últimamente estaba escuchando en los medios por ahí que es una ruta, la Ruta Nacional 40 no está definida, no tiene un trazo original, y bueno, no sé si se va a buscar las formas de poder realizar por lo menos un puente, no sé, colgante, o por otro lado, y la verdad que también ya hemos padecido suficiente a veces las diferencias sociales, o étnicas o culturales, a veces como discriminación, y apartarnos, por ejemplo, de no hacerse responsable y desviar la Ruta 40 por el otro lado te genera otra problemática más, porque la gente igual va a tener que cruzar otros ríos y va a apostar siempre de manera directa a ahorrarse, qué sé yo, unos pesos, o a ahorrarse el viaje, y va a seguir cruzando por el río. Claro. O sea que no tiene una solución desviar la Ruta 40 por otro lado, que igual te genera otra problemática. Digo, el es río... como excluir a las comunidades Sí. Sí, es como excluir a las comunidades de la Ruta 40, porque por la Ruta 40 estas comunidades también se benefician a través del turismo. Sí. El turismo es que estas comunidades tienen un gran recurso, un potencial enorme en cuanto a la explotación del turismo. Entonces, si se excluye, si la ruta o el puente se hace del otro lado, seguimos generando aún más problemática lo que seguimos padeciendo durante años, décadas. No es solucionar el problema hacer otra ruta, digamos. Te va a salir más barato hacer el puente que construir otra ruta por otro lugar, ¿sí? Esto me parece que es lógica, ¿no? De hecho, también la Ruta 40, el tramo más descuidado es de la provincia de Jujuy, digamos. Después en el resto del país tenés todos tramos pavimentados, pero son muy usados. Pero bueno, esto el gobierno aparentemente no le da prioridad, ni el gobierno nacional ni provincial. Volvemos a reiterar, al que le quepa el poncho que se lo ponga, digamos, ¿no? En este sentido. ¿Qué nos puedes contar, ya la última pregunta, qué nos puedes contar de alguna experiencia personal, teniendo en cuenta toda esta situación que estás pasando vos y toda tu comunidad ahí con el río San Juan? San Juan de Oro se llama el río, ¿verdad? Río Grande de San Juan. San Juan de Oro es un tramo de la ruta, también peligrosa, a solamente 11 kilómetros. Sí, sí. Río Grande de San Juan se llama la ruta. Yo te voy a pasar con un vecino, él te va a contar su experiencia. Él ha perdido un familiar hace unos años, y bueno, si podés consultarle a él, preguntarle a él te va a brindar información al respecto. Es uno de los vecinos que generalmente siempre se presta ahí para poder ayudar a cruzar, está siempre presente, es parte de la comisión de este pueblo. ¿Cómo Así se que te lo llama el paso con vecino? él se llama Félix Arias, ¿sí? Bien. Félix Arias, ahí te paso con él. A ver. Félix. Hola, buen día. Buen día, don Félix Arias, ¿cómo le va? Ariel Gutiérrez le saluda, bienvenido a FM Región y FM El Dólar, acá desde San Salvador de Jujuy. Hablando de esta problemática, ¿no? del río y todas las experiencias que ha traído, en muchos de los casos trágicas, y por supuesto a la espera de una solución por parte de quien corresponda. Don Félix, ¿qué nos puede contar de su situación y de lo que le tocó atravesar todos estos veranos, ¿no? A la hora de la crecida del río? Y bien, la verdad que esta situación es lamentable, muy lamentable, porque, como decía el comunero, esta situación se atraviesa en todos los veranos, ¿sí? Y lamentablemente hace unos años atrás, yo exclusivamente tuve una pérdida de un familiar en ese río. Sí. ¿A quién perdió, don Félix? Y la verdad que yo perdí a mi abuelita. Sí, lo escuchamos. Sí, y gracias a los vecinos lo pudimos rescatar, pero lo rescatamos
a varios kilómetros ya arrasado, en parte que es un poco más llano, y ya cerca para llegar a una parte donde no lo podrías ver más, digamos, ¿no? Y gracias a los vecinos lo pudimos rescatar y bueno, pero lo rescatamos ya sin vida. Ujú. Seguramente fue un momento duro, digamos, en ese momento, ¿no? De ver toda esta situación que atraviesa, y en este sentido, por eso es que usted ayuda a todas las personas a cruzar, que lo hacen por necesidad, eso hay que recalcarlo, ¿no? No es porque quieran ir ni les gusta exponerse, digamos. Es así, justamente por eso es que más que todo aquí la comunidad es muy organizada y acompaña a la gente que viaja, y también no pasamos nosotros por necesidad de ir a traer unas verduras, frutas, algunos lácteos que llegan generalmente hasta el río, hasta el frente del río, en algunas veces en transporte del colectivo, ¿sí? Ujú. Y en este sentido las personas mayores sí o sí a veces necesitan atención médica y todo eso, así que sí o sí también tienen que cruzar el río. ¿Ustedes la ayudan? ¿Cómo hacen? ¿O directamente no los exponen a las personas mayores? Y algunas veces evitamos de que las personas mayores pasen, pero en realidad cuando una necesidad lo tiene que hacer sí o sí y lo ayudamos porque agarramos, qué sé yo, de 2, 3 hombres y una mujer, que sea un ejemplo la paciente, y lo llevamos a veces a cococho, a veces acostumbramos llevar agarrados y no tratar de soltarles, digamos, ¿no? Hasta hacerles llegar al otro lado. Nos tocó vivir también la situación cuando trasladamos pacientes, Sí. y bueno, ayudamos también al enfermero para que sea trasladado el paciente. Ujú. ¿Su abuelita cuántos años tenía cuando perdió la vida? Y la verdad efectivamente no acuerdo, pero estaba entre los 60, 59, 60 años. Era jovencita, digamos. Sí, sí, ella fue a cobrar sus haberes Sí. y bueno, de paso ya no llegó con vida. Sí, es una tristeza total. Es una de las víctimas que tiene este río, digamos. ¿Hay otras personas que hayan perdido la vida? No, gracias a Dios no hasta el momento, pero sí, algunas veces quiere aún seguir quitándonos personas, ¿no? Ujú. ¿Y ustedes cómo se organizan, digamos, para cruzar toda la mercadería y todo eso? Porque calculo que no debe ser poco, ¿no? En este sentido, las provisiones y las cosas que necesitan para poder subsistir, digamos. Es una necesidad básica. El río, no sé, de hace 2 o 3 semanas, las provisiones se acaban, ¿no? Y necesitan sí o sí proveerse de ciertas cosas que no lo puedes conseguir en la puna. Y sí, la verdad que sí. Y bueno, mira, nosotros lo que hacemos es pasar en el hombro, cargado, el agua más arriba de la cintura. Y bueno, uno tiene que mantener el equilibrio, digamos, para no tener que caerse. ¿Trae mucha piedra el río? Generalmente trae muy pocas piedras casi. Lo que sí trae es mucha arena. Claro. Que hace que el suelo sea inestable, digamos. Así es. Bueno, Félix Arial, agradecemos su testimonio, por supuesto, y a la espera de una solución, digamos, y esperemos que las autoridades puedan escuchar toda esta situación y puedan brindarle una solución, al menos para los ríos más importantes o caudalosos o peligrosos, ¿no? Como este río. Sí, así es. Ujú. ¿Qué le diría usted a las autoridades, al gobierno? Y bueno, que en realidad nos escuchen, que no nos olviden, digamos, generalmente, ¿no? Porque se dice mucho, digamos, que hay carpetas, que hay proyectos, se publica por los medios que han hecho esto, que han hecho aquel, pero verídicamente no se ve. Como quien dije en una publicación, ver para creer, entonces uno puede confiar, digamos, hasta en ellos, ¿no? Bueno, don Félix, gracias por estar en contacto con FM Región y por supuesto por brindarnos su testimonio por sobre todas las cosas, y esperemos que
el gobierno, los gobiernos, tanto nacional como provincial, y a quien corresponda, ¿no? Puedan de una vez por todas, después de tantos años de petición, brindarle una solución definitiva a ustedes que todos los veranos se aíslan porque el río crece. Así es. Muchas gracias.